Y aquí viene el famoso argumento de Searle de la habitación china. Si una máquina de Turing solamente manipula signos con esas reglas, aunque sean las reglas puras de mi pensamiento, a mí eso me da igual, ¿no? Porque, de hecho, cabría preguntarse si nosotros podemos diseñar una máquina que funcione con unas reglas distintas a aquellas con las que nosotros funcionamos, ¿no? Que parece que no, hasta cierto punto. Claro, Searle dice, bueno, ¿qué es lo que hace la máquina de Turing? ¿Qué es lo que hace ese algoritmo? Entonces él dice, imaginemos una habitación, esa caja negra que decíamos que le metías un input, hacía cosas y sacaba un output, en la cual hubiera una persona dentro de la habitación. Vamos a imaginar que hay un señor haciendo esas operaciones que nosotros no sabemos cómo se hacen y que pensamos que las hace el ordenador. Y entonces imaginemos que en concreto ese señor trabaja en un programa que consiste en traducir del inglés o del español al chino. Nosotros le metemos un carácter chino, él abre un diccionario de chino, una serie de reglas que nosotros le hemos dado previamente. Fijas, sí. Claro, él busca en su diccionario hasta que encuentra el símbolo que le hemos dado, ve la palabra que está al lado, en español, inglés, alemán o lo que sea, la escribe en un papel y saca esa palabra. Eso es lo que hace un algoritmo, porque nosotros le damos el diccionario y nosotros le damos las reglas. Y la pregunta de Searle es... Es un filósofo americano, creo. Claro, que de hecho esta anécdota la populariza Penrose en La nueva mente del emperador también. Y entonces, pues la pregunta que se hace Searle, ¿no? Y que recupera ahí, pues, Penrose también y toda esta escuela de no reduccionismo en filosofía de la mente es: ese tío que está ahí dentro de la habitación, ¿podemos decir que sabe chino? Porque si tu respuesta es que sí, a ver cómo lo justificas. Y si tu respuesta es que no, has dado un argumento muy fuerte en contra de asumir que una inteligencia artificial, en el sentido de Turing computable, pueda llegar a tener realmente pensamiento, claro, o un conocimiento como el nuestro. Humano, exacto. Eso es. Es un argumento en contra. Muy claro, el punto de Searle es decir, igual que ese señor no sabe chino, la máquina de Turing no sabe sumar, ni sabe calcular, ni Siri sabe el tiempo que hace, ni ChatGPT entiende lo que tú le estés preguntando en concreto. Porque eso son operaciones humanas que requieren una especie de comprensión. No se sabe, ¿no? Realmente qué es ese. Ese es el debate. Eso es. Pero por lo menos, claro, surge el debate. O sea, ya no puedes plantearlo en una reducción limpia o directamente transparente, ¿no? De reducir unas reglas puras del pensamiento y tal y cual a esa capacitación. Porque aunque sea por la disposición privilegiada que tengan nuestras reglas, nosotros no podemos pensar solo sintácticamente. Nosotros automáticamente interpretamos ya los propios conceptos que estamos manipulando, ¿no? Sí, ese es uno de los frentes más fuertes de ataque a la teoría computacional de la mente. Yo voy a mencionar otro distinto, pero el primero, ¿no?, es lo que podríamos llamar el problema de lo contextual en el lenguaje humano. O sea, la idea de que nuestras oraciones, expresiones no son puras reglas que te dictan cómo combinar símbolos, sino que las reglas no existen. Muchas veces son contextuales y se las inventa uno en la conversación, o las rompe, las transgrede. Eso es. Eso sería un lado de crítica hacia la teoría computacional. El otro es bueno, primero lo plantea Hilary Putnam, otro filósofo americano, como la idea de el cerebro en la cubeta. Esta idea de que si la teoría computacional de la mente es correcta, entonces un cerebro que estuviese en una especie de cubeta con electrodos que le transmiten estímulos del exterior es equivalente a una persona que está conociendo en el mundo, porque realmente lo que es el pensar es manipular estas representaciones de una realidad exterior internamente y luego pues responder actuando sobre ella, pero realmente no hay diferencia. Un poco volvemos a lo de Herbert Simon, que decía, ¿para qué voy a ir a ver la Torre Eiffel si ya la puedo ver en una foto? Realmente lo que haces es convertir información en inputs que luego pues... y de hecho, lo curioso de los cerebros en cubeta, que esto normalmente no se suele decir, claro, los cerebros en una cubeta son, pues eso, ¿no?, un cerebro conectado a una serie de cables que le dan inputs, outputs, y la gente automáticamente piensa en Matrix, ¿no?, de donde está el protagonista Neo conectado, y de pronto se desconecta y sale. Pero en realidad no, porque el punto clave de la teoría de los cerebros en cubetas es el siguiente, o sea, es una tontería en realidad, pero si una hormiga, esto va orientado, o sea, si una hormiga dibuja, es el propio ejemplo que pone Putnam, si una hormiga dibuja con un rastro que va dejando de feromonas o de migas o de lo que sea, o se moja y entonces un rastro que va dejando,
una combinación de granos de arena que se parecen mucho a la cara de Churchill, nosotros no diríamos que la hormiga ha dibujado un retrato, por una serie de argumentos filosóficos que tampoco vamos a entrar, ¿no? No hay intencionalidad, no hay referencia, no sé qué tal. Vale. Pues, de igual manera, tú ahí tienes dos niveles, ¿no? El de Churchill, cómo representas a Churchill queriendo representar a Churchill, y el de algo aleatorio o arbitrario que de pronto se parece a Churchill, pero que no tiene la intención de serlo. Y que no diríamos que lo es. Es el típico ejemplo de si no sé quién ve de pronto la cara de no sé quién en la pared, o sí, o de las estrellas ves tal, o tiene un nombre, la panidolia creo que se llama, o algo así, que si de pronto ves un extintor y tiene como forma de cara humana y tal, tú eres consciente de que eso no está hecho para ser un rostro humano. A lo mejor te lo recuerda, pero es una casualidad. Es una casualidad, sí. Claro. No dirías... No hay una comunicación, no intento de comunicar. Eso es. Entonces, el punto es, un cerebro en una cubeta nunca ha vivido fuera de la cubeta ni ha tenido estímulos fuera de la representación de Matrix. Voy a decirlo a partir de ahora con el ejemplo de Matrix. Un ejemplo si Neo estuviera en Matrix, Neo nunca ha visto un rascacielos de verdad, nunca ha visto el cielo despejado de verdad, y hay un momento en el que Cifra, que es el malo, se come un filete y los traiciona y les dice... pues hay un momento en el que el que les traiciona, spoiler, lo siento si alguien no lo ha visto, pues Too late. se está comiendo un filete, y entonces dice, es que esto sé que no es verdad, pero está muy bueno, y sé que ahí fuera solo voy a poder comer una bazofia de no sé qué, y prefiero esto aunque sepa que no es verdad. Bueno, pues el punto está en el argumento de Putnam, en que alguien que sea un cerebro en una cubeta nunca ha probado un filete de verdad fuera del Matrix, nunca ha visto el cielo de verdad fuera de Matrix, solo ha visto la programación, y nunca ha visto un cerebro en una cubeta. Si nosotros, por ejemplo, viviéramos en Matrix, y esto fuera Matrix, nosotros nunca hemos tenido contacto con nuestro Matrix, sino con el Matrix que nosotros podríamos pensar aquí dentro, y que nunca va a ser ese. Claro, sabemos que es... Igual que el retrato de Churchill de la hormiga no sería el retrato, o el extintor no sería el extintor, ¿no? Entonces, en ese punto, Putnam da un argumento en contra de que podamos ser cerebros en cubetas, diciendo, yo puedo decir que no soy un cerebro en una cubeta, y argumentar a favor o en contra de que no soy un argumento en una cubeta. Si yo fuera un cerebro en una cubeta, no podría decirlo. Claro. Porque yo no tendría la referencia que estaría limitada al estar dentro de la cubeta. No podría saber, exacto. Es un Eso poco como lo del argumento del sueño de Descartes. Si todo es un sueño, claro, no tienes ningún tipo de criterio para distinguir el sueño de la vigilia. Eso es. Y si tanto la vigilia como el sueño son sueño, entonces lo mismo te da llamarlo sueño que llamarlo vigilia, porque nunca llegas a saber, no hay una distinción significativa entre sueño y vigilia, no llegas a saberlo. Claro. Vale, ¿y ahora dónde vamos a partir de aquí? Bueno, claro, sí, hay muchos temas. A ver, yo estaba pensando en mis estudios, o sea, otra gran frente de crítica, a menos me parece interesante y fructífero, aunque ahora entraremos en límites que quizá haya tenido, es la realidad del cuerpo. Es decir, el problema de Putnam, el problema que plantea Putnam, ¿no? Hay una experiencia idéntica o equivalente entre el cerebro que está estimulado por impulsos exteriores y el ser humano que de hecho tiene un cuerpo y que está encarnado en carne y en materia. Y hay una corriente muy fuerte, al menos en lo que yo me dedico, ¿no? Me muevo en ciencias cognitivas, que intenta desmontar o contraatacar esta teoría computacional, ¿no? Y decir que de hecho tener un cuerpo es constitutivo de cómo conocemos y cómo nos relacionamos, ¿no? Es decir, el hecho de que mis ojos no son meramente receptores pasivos de fotones de luz o de información que comunica un cerebro, sino que los ojos están sobre un cuerpo que se mueve y que ese cuerpo puede de hecho manipular el objeto, cogerlo, mirarlo, y que en la acción y el movimiento se genera conocimiento. Y esto no es reducible a lo computable, porque no es meramente reglas y manipulación de símbolos, sino que hay un componente de interactuar con el entorno que no se puede modelizar, ¿no? En ese sentido. Claro. Es un frente de crítica. Sí, eso es totalmente. De hecho, claro, entre las respuestas que veíamos antes que había a el problema reduccionista, claro, poca gente, no nadie, porque propuestas se han propuesto de todo tipo, pero muy poca gente ha pretendido reducir, ¿no?, lo que sería la racionalidad o la capacidad cognitiva humana directamente a una sola máquina de Turing. Pero sí que hay dos proyectos
que son interesantes y que yo creo que quedan bloqueados por lo que estás diciendo ahora, tesis de corte en activista y de... La corporización, sí, claro, la justamente, del cuerpo en las ciencias cognitivas. Que son aquellas que dicen, bueno, yo con una máquina de Turing no. Pero con las suficientes máquinas de Turing, si meto muchas máquinas de Turing, va a llegar un momento en el que de pronto todo el comportamiento de todas las máquinas de Turing pueda de manera emergentista generar una IA fuerte, ¿no? O algo por el estilo. Eso está GPT, claro, básicamente, ¿no? Claro. Meterle millones de parámetros. Claro, el punto es, claro, ChatGPT le metemos millones y millones y millones de parámetros y llega un momento en el que nosotros tenemos dificultades para poder comprender o seguir qué es lo que está pasando. Pero eso no significa que no se pueda comprender o no se pueda seguir. Yo no puedo contar antes de morir la cantidad de granos que hay en una playa. Sin embargo, nadie diría que la cantidad de granos de arena que hay en una playa son incontables, ¿no? Son innumerables o son infinitos. Nadie daría ese salto. Con ChatGPT pasa algo parecido, o con la IA en general. Yo puedo jugar incluso con redes neuronales superpotentes y ponerlas todas y hacer un machine learning que yo ya me pierda desde el minuto cero cuál es el proceso de aprendizaje y encontrarme con procesos realmente sorprendentes. Ahora, lo que no se puede perder de vista es que hay todas las manipulaciones que siguen estando presentes, son puramente sintácticas. Son manipulaciones de simples unos y ceros. El mismo modelo, sí. El mismo modelo. Entonces, no parece viable, o por lo menos más que como una ensoñación o una especie de utopía, ¿no? Es decir, llegará un momento en el que, pero lo iban diciendo desde los 70, en realidad, claro, ¿no? Eso es llegará un momento en el que emergerá esto y entonces habrá una IA fuerte y habrá que aceptar y todas estas cosas ya de Isaac Asimov, ¿no? Esa es una línea. Y hay otra que plantea el decir, bueno, ¿y si cambiamos la definición de máquina de Turing y nos vamos a otra máquina que sí que pueda ejecutar cosas con una potencia tan cualitativamente distinta que pueda abrir las puertas a permitirnos hablar de ese emergentismo sin tener que juntar muchas y sin saber muy bien qué es lo que pasa ahí? Y ahí surgen propuestas de hipercomputación. Ahora, el problema que tienen estas es que, claro, son ordenadores que funcionan en condiciones físicas que son hipotéticas. Por ejemplo, hipercomputación relativista, ¿no? Pues necesitarías generar un ordenador que operase y resolviese el output en el horizonte de sucesos de un no sé qué, con un espacio anti-de Sitter de no sé cuántos, de tal, que sí, que podría ser, pero es un planteamiento hipotético, entonces tampoco parece una resolución factible, ¿no? Y puestos a plantear hipótesis, pues hay bastantes. Hay máquinas también de Turing que son acelerantes, que lo que hacen es borrar la cinta. Cada vez que borra la cinta lo hace un poquito más rápido. Sí. Y entonces llega un momento en el que en un intervalo de entre 0 y 1 segundos ha ejecutado infinitas operaciones, ¿no? Pues entonces, claro, esa cinta se comprime, por así decir. Claro, entonces hay cosas ya muy locas, ¿no? Y verdaderas idas de olla, pero todas carecen, yo creo, o sea, caen en el problema de haber olvidado que se plantea la propia definición de máquina de Turing de aquel reduccionismo del siglo XIX que buscaba simplemente formalizar esas operaciones fundamentales que nosotros realizamos entre conceptos puros y bla, 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 que se ha visto que no son compatibles con los razonamientos que utilizamos en el día a día. Ese es el punto. No son compatibles. No son compatibles. Claro, ese es el punto. Yo, por ejemplo, en lógica, yo soy de lo más rancio que hay. Yo soy clásico, clasiquísimo, y si puedo voy con Bull, si puedo voy con Frege, y eso es lo más, pues eso, rancio y aburrido y pesado que hay, y yo sería como el lógico clásico. Y aún así entiendo que la lógica clásica y la máquina de Turing, lógica clásica en el sentido de Bull, de Frege, de todas estas cosas que aprendemos en el colegio, en tecnología y demás, de informática, programar y tal, y la matemática clásica no pueden hacerse cargo de un proyecto reduccionista del lenguaje natural y de la conversación que estamos teniendo nosotros aquí hoy día, por ejemplo. Claro.